Cero. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Gracias a Carlita, que siempre nos está invitando a hacer algo. Bueno, lo que vamos a dar hoy es sinotrópicos. Espero que les sirva a todo el mundo y que se pueda entender de una forma fácil y después me hacen preguntas igual. Lo que vamos a dar hoy en realidad son los más utilizados. Algunos ya están casi en desuso, pero nosotros acá todavía los seguimos utilizando. Vamos a hablar de dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina y milrinona, pero como siempre para el paciente pediátrico, porque en adultos, si bien utilizan las mismas drogas, utilizan otras diluciones. Lo primero que tenemos que saber de los inotrópicos es para qué sirven y cuál es el objetivo de utilizar inotrópicos. El objetivo de los inotrópicos es mantener adecuada presión de perfusión tisular, mantener un gasto cardíaco adecuado, suficiente para transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos y evitar la muerte celular. Cuando hablamos de las características de los inotrópicos, tenemos que hablar del inotropismo, pero saber que nosotros vamos a utilizarla con un inotropismo positivo. ¿Y qué significa inotropismo positivo? Que aumenta la fuerza de contracción del miocardio. También tiene otras propiedades como el cronotropismo positivo, que es aumentar la frecuencia cardíaca, dromotropismo positivo, que significa aumentar velocidad de conducción, y lucitropismo positivo, que significa relajación diastólica sobre el miocardio y efecto vasodilatador pulmonar. Es muy importante saber estas características porque muchas veces utilizamos los inotrópicos en forma combinada. ¿Cuáles son las generalidades de los inotrópicos? Todos los inotrópicos aumentan el calcio intracitoplasmático, ya sea por aumento del AMPC, que es la adenosil monofosfato cíclico, o por inhibición de su degradación. Eso es como actúan. Actúan también los inotrópicos sobre las catecolaminas, que aumentan su producción, sobre las biperidinas, como la milrinona, por inhibición de la fosfodiesterasa. Y hay que saber también que la acidemia con pH por debajo de 7,3 pueden interferir con el efecto de las catecolaminas a nivel cardiovascular. La vida media es muy corta y por eso estos inotrópicos se utilizan en infusión continua. Eso quiere decir que el inotrópico va a actuar mientras nosotros lo estemos pasando por infusión continua. Por algún motivo nosotros suspendemos la infusión continua, como tiene vida media muy corta, ese inotrópico deja de actuar. Por eso hay que tener mucha precaución en aquellos pacientes que en realidad están utilizando algún inotrópico y nosotros por algún motivo se lo vamos a suspender, el paciente o el niño tiene que estar estable. Porque en los niños muy inestables, cuando uno suspende el inotrópico, aunque sea en forma breve, muchas veces podemos descompensar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Fundamental es el control hemodinámico en todos estos pacientes que reciben inotrópicos. En lo posible, monitorización invasiva, la PVC o la PAM. La PVC normal, en realidad en el niño, entre 8 y 10 centímetros de agua es lo aceptable. Y la PAM, que es la presión arterial media, mayor a 60 milímetros de mercurio. Y en estos niños tan inestables desde el punto de vista hemodinámico, siempre tendríamos que tener una diuresis de 1 mililitro kilo hora. Eso es como lo mínimo aceptable. Actúan sobre el miocardio aumentando el inotropismo y actúan a nivel del tono vascular aumentando las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Muy bien. En realidad, todas las drogas se usan en determinada dosis. Vamos a decir, si nosotros la dopa y la dobu la vamos a utilizar casi siempre entre 2, dice 2. En pediatría casi siempre la usamos entre 5 gamas kilo minuto hasta 20. Lo importante de esto, que está mostrado el cuadro, pero no es para que la gente sepa esto, es que según la dosis en que nosotros utilicemos los inotrópicos, van a actuar sobre los diferentes receptores. Pueden ser los beta 1, beta 2 o los alfa 1. Esto es solamente un cuadro para que ustedes puedan visualizar que se pueden utilizar a diferentes dosis. Ahora, tanto la dopa como la dobu no se van a utilizar jamás por encima de las 20 gamas kilo minuto, porque el efecto que uno busca con los inotrópicos, superada esta dosis, el efecto sería contraproducente. ¿tá? Después, la adrenalina se usa de 0,05 a 2 gamas kilo minuto, la milrinona se usa
de 0,4 a 1 gamma kilo minuto, y la noradrenalina también se usa de 0,05 a 2 gamas kilo minuto. Sin embargo, la dopa y la dobu se puede utilizar. Nosotros en pediatría la utilizamos de 5 a 20 gamas kilo minuto. Muchas veces usamos estos inotrópicos combinados, que ahora vamos a ver qué tipo de combinaciones pueden haber. Y en realidad, en recién nacidos y neonatos, a veces la dopamina se usa un poquito más bajas, a veces se usa hasta 2 gamas kilo minuto, que nosotros en pediatría tanto eso no lo usamos. Muy bien, la dopamina. Uno tiene que siempre estar en el lugar de trabajo que esté, siempre uno tiene que leer la ampolla, la cantidad de miligramos que tiene y la cantidad de mililitros. Porque aunque les parezca mentira, esto lleva a errores, porque muchas veces se utilizan varias marcas comerciales, cosa que eso está mal. Habría que usar una marca comercial sola en todos lados para que la gente no se equivoque y evitar los errores. Igual, uno siempre tiene que mirar la ampolla, cuántos miligramos tiene y en cuántos mililitros para poder sacar la cantidad de droga que necesita. La dopamina, por ejemplo, cuando se utiliza a dosis bajas, tiene efectos dopaminérgicos, produciendo vasodilatación del territorio renal, esplénico, hepático y mesentérico. Y tiene efectos sobre el riñón, aumenta el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular. Esto casi siempre lo utilizamos combinado con otro inotrópico, por eso casi siempre la dopamina la usamos a dosis bajas de 2 a 5 gamas kilo minuto. Si hay que utilizar un inotrópico solo, por ejemplo, hay un niño que solamente necesita dopamina y por un tiempo corto, capaz que utilizamos la dopamina a 10 gamas kilo minuto y ya lo utilizamos sobre las dos cosas, sobre el efecto dopaminérgico y sobre el efecto cardiovascular. A dosis medias tiene efectos sobre el corazón, aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, mejora la perfusión miocárdica. Después, en la circulación sistémica aumenta la presión arterial sistólica, mejora la perfusión general y especialmente la renal y la espláncnica, cerebral y cardíaca. En la circulación pulmonar hay un descenso de las resistencias vasculares pulmonares, mejora el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿tá? Las dosis medias casi siempre se utilizan entre 5 y 10 gamas kilo minuto, y las dosis altas de 10 a 20 gamas kilo minuto sin pasarnos de las 20 gamas minuto. Nosotros en pediatría somos un poco más simples y si vamos a utilizar la dopa la usamos generalmente 5, 10 hasta 20 gamas kilo. Y si vamos a utilizar las dosis bajas, 5 gamas kilo minuto, generalmente la combinamos con otro inotrópico que puede ser dobutamina, entonces ponemos la dobutamina a 10 o a 15 gamas kilo minuto y la dopamina la utilizamos a dosis bajas, 5 gamas kilo minuto. Muy bien, ¿cómo nosotros preparamos? Y en esto tiene que estar estandarizado. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los lugares? Las drogas no se estandarizan y eso favorece la equivocación y que se cometan mayores errores. En los lugares donde uno generalmente tiene un trabajo en un CTI o algo así, generalmente, o en una emergencia, yo siempre te digo, esta clase la doy para emergencia y para CTI, y en algunos lugares donde he trabajado, peleo porque las cosas estén estandarizadas. ¿Por qué estandarizadas? Porque favorece al personal de enfermería prepararla en una forma estándar y aparte evita equivocaciones. Por ejemplo, la dopamina estándar siempre la preparamos 60 miligramos de dopamina en 100 mililitros de destroza al 5%. ¿Tá? Entonces, ahora esto lo vamos a dejar por acá y después cuando yo explique en el pizarrón lo van a entender. Antes de hablar de todas estas cosas, la gente tiene que saber que 1 miligramo de cualquier cosa son 1000 gamas. Que los mililitros hora es igual a las microgotas minuto. Esas son reglas. Y que 1 mililitro es igual a 60 microgotas. La dilución, una vez preparada en suero glucosado al 5, se cambia cada 24 horas. Lo otro que le quería decir, y lo que tienen que aprender es esto. Yo lo voy a dar después en el pizarrón, pero le quiero decir esto. Siempre que ustedes preparan dopamina estándar, dobutamina estándar, o sea, la estándar es 60 miligramos en 100, yo no tengo que saber absolutamente nada. Si preparo una dopa estándar 60 miligramos en 100, siempre que ponga el ritmo de infusión al peso del niño,
estoy haciendo 10 gamas kilo minuto. Eso me sirve para cuando yo entro a la guardia, me fijo si estoy pasando una dopa estándar y me fijo cuánto pesa el niño. Si yo estoy pasando una dopa estándar, 60 miligramos de dopamina en 100 de suero glucosado al 5, y la estoy pasando al peso del niño, por ejemplo, ese niño pesa 8 kilos, yo estoy pasando 10 gamas kilo minuto. Es lo que tiene que aprender el personal. Si yo estoy pasando la dopamina a la mitad del peso, estoy haciendo 5 gamas kilo minuto. Si yo estoy haciendo el peso del niño más la mitad del peso, estoy haciendo 15 gamas kilo minuto. Y si yo estoy haciendo el doble del peso del niño, estoy haciendo 20 gamas kilo minuto. Entonces, no tengo cómo equivocarme. Vuelvo otra vez a lo mismo. Yo tengo un niño que vino chocado y que le estoy haciendo, después de las cargas de volumen, dopamina. La dopamina estándar, 60 miligramos en 100 de suero glucosado al 5. Si el niño pesa 8 kilos y yo llego a la guardia y está pasando a 4 mililitros hora al ritmo de infusión, estoy haciendo 5 gamas kilo minuto. Si estoy pasando la estándar a 8 mililitros hora, estoy haciendo 10 gamas kilo minuto. Si estoy pasando el peso más la mitad del peso, que en este caso es un ejemplo, el niño pesa 8 kilos y yo la estoy pasando a 12 mililitros hora, estoy haciendo 15 gamas kilo minuto. Y si yo la estoy pasando, la dopa estándar, a 16 mililitros hora, estoy haciendo 20 gamas kilo. Lo que no puede pasar es que la esté pasando una dopa estándar a más de 16 mililitros hora, que sería más de 20 gamas kilo minuto. Entonces, esto es un razonamiento fácil. Esto se aplica tanto para la dopamina como para la dobutamina, porque la dobutamina estándar también se prepara 60 miligramos de dobutamina en 100. Como dijimos hoy, hay que saber cuántos miligramos de dopamina hay en cada ampolla y en cuántos mililitros. Nosotros acá en el hospital tenemos la dopamina que tiene 200 miligramos en 5 centímetros. Entonces, tenemos que saber que en 1 centímetro hay 40 miligramos y 60 miligramos es 1,5 centímetros. Entonces vamos a poner 1,5 centímetros de dopamina en la diferencia, o sea, en 1,5 centímetros. Bueno, está, hasta llegar a 100. Sí, está. O sea que es 1,5 centímetros de dopamina, que serían los 60 miligramos, hasta completar los 100 de suero glucosado al 5. ¿Está? Entonces, esa sería la preparación de una dopamina estándar. Lo mismo pasa con la dobutamina. Se prepara estándar, 60 miligramos en 100. Hay que tener una precaución que la dopamina y los inotrópicos todos se pueden pasar por una vía que puede ser, vamos a entender una parte de esto. Cuando yo tengo un niño grave en una emergencia, la dopamina, la dobutamina se pueden pasar por vía venosa periférica sin ningún problema porque es una emergencia. O sea, yo voy a tener un niño que llega chocado a la emergencia, le voy a hacer unas cargas de volumen con suero fisiológico, bueno, ahora está de onda el suero lactatorríger y el primer inotrópico que voy a poner es una dopa y no tengo vía central ni percutáneo, puede pasar perfectamente por una vía venosa periférica. Si no tengo nada, puede pasar perfectamente por una vía intraósea. La intraósea es una vía de emergencia que se puede pasar cualquier osmolaridad y cualquier inotrópico y cargas de volumen y todo. Hay que aprender que la otra vía que está en desuso y que ahora y por suerte hay cada vez más manejo de la intraósea, en aquel niño pediátrico chocado en el que no se le puede colocar una vía, hay que colocarle una intraósea. Y puede pasar sin ningún problema. En cambio, en los pacientes, en los neonatos, muchas veces está contraindicado pasar inotrópicos por arteria umbilical. Ustedes saben que, ahí tienen la docente que sabe más que yo, pero ustedes saben que generalmente en los recién nacidos cuando nacen se coloca un catéter venoso umbilical y un catéter arterial umbilical. Si el único catéter que se pudo colocar es el arterial umbilical,
tienen que saber que el inotrópico por el arterial umbilical no puede pasar, porque puede producir vasoconstricción a nivel mesentérico y agravar la situación del niño. Muy bien, cuando hablamos de dobutamina, lo mismo. Hay que saber las ampollas, cuántos miligramos tienen, en cuántos mililitros. Lamentablemente en la forma comercial vienen ampollas que tienen 250 miligramos en 5 mililitros y ampollas que tienen 250 miligramos en 10 mililitros. Entonces hay que leer bien la medicación cuando uno la va a preparar y estar concentrado solamente en eso. La acción a nivel cardíaco aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, produce vasodilatación coronaria. En la circulación sistémica hay un leve descenso de las resistencias vasculares periféricas y pulmonares. La dosis que se utiliza con la dobutamina es de 10 a 20 gamas kilo minuto como máximo. La dilución estándar, vuelvo a decir lo mismo, 60 miligramos de dobutamina en 100 mililitros de destroza al 5%. La dilución se debe cambiar cada 24 horas y la vía de administración es intravenosa e intraósea. Y lo mismo, no administrar por arteria umbilical. Cuando hablamos de adrenalina, la adrenalina, que ustedes saben es al 1 por 1000, al 1 por 1000 significa la unidad que falta siempre cuando yo digo 1 por 1000, cuando digo suero glucosado al 5%, cuando digo lidocaína al 1%, esa unidad que falta ahí siempre es gramos. O sea que cuando yo estoy hablando de adrenalina al 1 por 1000, la unidad que falta ahí es gramos, entonces esto significa que la adrenalina va a tener 1 gramo de adrenalina en 1000 centímetros cúbicos. Nosotros en pediatría trabajamos con ampollas que tienen 1 mililitro, 1 miligramo. La adrenalina obviamente se usa como droga en primera instancia en la reanimación cardiopulmonar. Pero la adrenalina también se usa en goteo continuo, ¿tá?, para mejorar el shock en el niño. Usos de la adrenalina: shock asociado con disfunción miocárdica e hipotensión que no podemos mejorar, ahí utilizamos otros inotrópicos como la adrenalina. En el shock séptico frío, que es resistente a los fluidos y a otros inotrópicos, o sea, nosotros empezamos con el niño haciendo cargas de volumen, hacemos 1, 2, 3, no mejora. Bueno, le ponemos dopa o dobutamina, el niño no mejora, sigue con PAM bajas o presiones arteriales medias bajas, utilizamos otro inotrópico como puede ser la adrenalina, ¿tá? ¿Cuál es el mecanismo de la adrenalina? Estimula los receptores alfa y beta. La adrenalina cuando se administra tiene que estar protegida de la luz, o sea que tendría que estar siempre la adrenalina con tubuladuras que se llaman fotosensibles. Es incompatible con soluciones alcalinas, eso significa que si yo por algún motivo tengo que administrar un bicarbonato de sodio, tendría que suspender la adrenalina, pasar el bicarbonato de sodio, lavar la vía y continuar con la adrenalina. Como esas cosas muchas veces no se puede hacer, lo que se hace es tener una vía alternativa. Muchas veces se puede pasar por otra vía el bicarbonato, según la osmolaridad, por supuesto, pero eso es otra clase, y continuar pasando la adrenalina. También se utilizan en las vías centrales los alargues con varias vías, o sea que podemos pasar en forma separada una de la otra. Es incompatible con soluciones alcalinas, es compatible con la administración de dopamina, dobutamina y noradrenalina, o sea que en realidad se puede pasar conjuntamente con otros inotrópicos. La presentación de la ampolla de adrenalina, 1 miligramo, 1 mililitro. Infusión continua. Nosotros usamos de 0,05, como decía hoy la otra pantalla, 0,05 a 1 gama kilo minuto. Hay varias formas de preparación de la adrenalina. Ustedes pueden aceptar en su servicio una que la conozca todos los funcionarios que trabajan en el CCTI y que la dejen como estándar, entonces sería bárbaro. Nosotros utilizamos
un cuadro en emergencia que generalmente siempre tiene esta preparación que a todos les resulta fácil. Si ustedes se fijan en la forma de preparación, nosotros acá sí vamos a utilizar el kilo del paciente. Entonces, nosotros preparamos de esta forma. Kilo del paciente por 0,3 es igual a los miligramos de droga que hay que utilizar en suero fisiológico o destroza al 5% hasta completar 50 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Como yo en esta fórmula estoy utilizando el peso del paciente, yo siempre que ponga 1 mililitro hora estoy haciendo 0,1 gamma kilo minuto. Vamos a poner el ejemplo del niño de 8 kilos. Si yo hago 8 por 0,3 es igual a 2,4. Yo voy a tener que poner 2,4 miligramos de adrenalina y completar hasta 50 con suero fisiológico o destroza al 5. Entonces, a mí lo que me facilita no tener errores es que yo siempre que ponga 1 mililitro hora es 0,1 gamma kilo minuto. Quiere decir que si yo a este paciente le llego a poner 8 mililitros hora, estoy haciendo 0,8 gamas kilo minuto. Si yo a este niño le hago 10 mililitros hora, ya le estoy haciendo 1 gama kilo minuto. ¿Está? Entonces, esto es solamente para evitar errores. Ustedes podrán utilizar otra dilución de adrenalina. A nosotros, esta en la emergencia, como el cuadro siempre está en las unidades de emergencia, uno lo mira en el cuadro y ya lo prepara. ¿Está? Ustedes pueden utilizar la que les quede a todo el mundo más práctica y que sea conocida por todo el personal, porque no debe haber error en nada, pero en estas cosas menos. Muy bien. La noradrenalina también, su uso, tratamientos de shock persistente después de la administración de volumen y de reposición. Si el paciente tiene una hipotensión severa o si el paciente tiene un shock cardiogénico, hay que usar la noradrenalina. El mecanismo de acción de la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa y beta. La precaución es que si yo por algún motivo no tengo nada, lo tengo que utilizar por vía venosa periférica, la extravasación produce severa necrosis tisular. Por eso siempre es conveniente que cuando uno está en una situación de emergencia en la calle o en una emergencia, en una puerta de emergencia, utilizar los inotrópicos más frecuentes como DOPA, DOBU, y después trasladarlo a un CTI. Cuando se consigue la vía central, si no se puede utilizar perfectamente la vía intraósea, administrar la noradrenalina por vía intraósea o vía central hasta que se pueda solucionar la vía central, que puede ser por un percutáneo o puede ser que el médico, que ahora cada vez los pediatras hacen menos, pero puede ser por una vía central que coloque el médico. La presentación de la noradrenalina, la ampolla tiene 4 mililitros y tiene 1 miligramo por mililitro. La infusión continua de la noradrenalina se utiliza también de 0,05 a 2 gamas kilo minuto. ¿Cuál es lo que resulta fácil de esto? Que en realidad la noradrenalina la vamos a preparar con la misma fórmula que utilizamos la adrenalina, o sea que no hay que acordarse de demasiadas cosas. La forma de preparación de la noradrenalina es kilo por 0,3 es igual a miligramos de droga en destroza al 5 hasta completar los 50 mililitros. Ustedes van a ver que la única droga que se debe preparar con destroza al 5% es la noradrenalina. No se puede preparar con fisiológico para ser inactiva parte de la droga. O sea que la noradrenalina se puede preparar solamente con destroza al 5%. Y lo mismo decimos, 1 mililitro hora es igual a 0,1 gama kilo minuto. Entonces es fácil de saber cuando uno entra a una unidad si está pasando adrenalina o noradrenalina, si está preparado en esta forma estándar donde todo el mundo la conoce, saber que si está 1 mililitro hora siempre estamos haciendo 0,1 gama kilo minuto y así sucesivamente. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de la milrinona. La milrinona es un inhibidor competitivo de la enzima específica miocárdica, que es la fosfodiesterasa 3, que regula la degradación del adenosín monofosfato.
La acción de la milrinona es una acción inotrópica, vasodilatadora y lucitrópica, útil en el paciente con desensibilización a los receptores beta, refractario a dosis crecientes de catecolaminas. La milrinona produce un menor consumo de oxígeno, la vida media es más corta que la amrinona, que nosotros no la utilizamos, y menos efectos secundarios. Muy bien, el inicio de acción de la milrinona es lento. Como yo soy una persona vieja, que ya tengo muchos años, antes se hacía primero una carga de milrinona, pero como produce hipotensión, y en realidad nosotros también lo estamos dando en combinación con otro inotrópico, no se usa más la carga. Por eso dice, no dosis carga. La vida media es de 1 a 2 horas. La ventaja, su acción es independiente de la estimulación de los receptores. Entonces aumenta la velocidad de relajación diastólica y miocárdica, aumenta la presión de final de diástole del ventrículo izquierdo, produce una vasodilatación arterial y venosa, y mejora la contractilidad más el volumen sistólico, lo que mejora la presión arterial para que ésta sea más estable. La milrinona. ¿En qué usos? Ahora se usa mucho más que lo que se usaba antes la milrinona. En realidad, la milrinona, los usos terapéuticos son situaciones de bajo gasto cardíaco con disfunción miocárdica, altas resistencias vasculares sistémicas, se usa mucho en la cirugía cardiovascular, se usa mucho, lo que no se puede utilizar es en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las dosis siempre se usa de 0,37 a 0,75 gamas kilo minuto. La presentación vienen en frasco ampollas o en ampollas de 10 mililitros. La milrinona tiene 1 miligramo, 1 mililitro. Hay que saber leer bien los frascos, porque hay unos frascos que vienen de unas marcas comerciales que es difícil saber, si uno no la usa habitualmente, es difícil saber cuántos miligramos tenés en el frasco, porque no te dice claramente 1 miligramo, 1 mililitro. Pero la milrinona tiene siempre 1 miligramo, 1 mililitro. La dilución estándar sería 6 miligramos de milrinona en 100 de suero glucosado al 5% o fisiológico. Y en este caso, 1 mililitro kilo hora equivale a 1 gama kilo minuto. Los efectos adversos son hipotensión. Cuando el niño se hipotiende demasiado, muchas veces se suspende la milrinona. El descenso de la milrinona se hace después que el paciente tiene una estabilidad hemodinámica, o sea, que tiene una estabilidad desde el punto de vista clínico, hay una disminución del lactato, hay una mejoría del bicarbonato y del pH. Cuando uno utiliza drogas inotrópicas, siempre hay que titular las drogas inotrópicas. Titular significa saber a cuántas gamas kilo estoy pasando, cuántas gamas kilo minuto estoy pasando cada inotrópico, para después poder descenderlo. Entonces, hay que titular el descenso. Primero se bajan las catecolaminas un 30%, primero los vasopresores, como son la noradrenalina o la adrenalina, y por último la milrinona. La milrinona se va bajando de 0,75 gamas kilo minuto a 0,50, a 0,37, hasta suspender. Muy bien, asociaciones más frecuentes. Concepto, si la situación del paciente lo permite, utilizar siempre un solo inotrópico. Esto es más fácil para todo el mundo. Muchas veces con un solo inotrópico nosotros podemos recuperar la PAM del niño y manejarlo solamente con un inotrópico. Cuando el niño no responde porque realmente sigue taquicárdico, chocado y con presiones arteriales medias bajas, menores de 60, hay que utilizar en combinación otros inotrópicos. Una de las combinaciones podría ser noradrenalina y milrinona. Otra combinación podría ser adrenalina más milrinona. Después puede ser dobutamina más noradrenalina. En recién nacidos se utiliza casi siempre solamente un inotrópico que es la dopa o la dobu. Lo otro que le quería decir es que en realidad la combinación de los inotrópicos, obviamente que depende de la indicación del médico.
pero estas pueden ser una de las combinaciones más frecuentes. Muchas gracias. Ahora voy a pasar al pizarrón y después todas las preguntas. No sé si fui muy rápido o le quedan muchas dudas. No, perfecto, muchas gracias. Muy claro. Muy claro todo, Claudia, gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Gracias. Vamos al pizarrón ahora. Ahora me da cuenta ahí, Melina. Sí. La cama toda técnica, está en... ¿Se escucha bien, chiquilina? Sí. Sí, lo más bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, sí. Sí, se escucha muy bien. Hola, Stephanie, Alicia. Sí, escucho bien, Carla. Y Sí. también veo bien. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No hay ni un ruido. ¿Se escuchan bien? Sí, bien, Sí, lo más bien. se escucha, Carla, sí. ¿Ahora sí? Bien, Sí, se escucha, sí. ¿No se escuchás? ¿Está? Bueno, vamos a ver la dopamina. Dopamina. Dijimos que la que más frecuentemente tenemos es la de 200 miligramos en 5 cc. Hablamos siempre lo mismo. 5 cc es igual a 5 mililitros. Lo pongo porque, bueno, está. 5 mililitros, ¿está? Mililitros y centímetros cúbicos es lo mismo. O sea que 1 centímetro de dopamina tiene 40 miligramos. Entonces yo tengo que poner 60 miligramos de dopamina, 1.5 mililitros es igual a 60 miligramos de dopa. ¿Está? Este centímetro y medio, que son 60 miligramos, es lo que se va a poner en 100 de suero glucosado al 5. ¿Está? Entonces tenemos 60 miligramos de dopamina, yo lo quiero pasar a gamas. Pero para pasarlo a gamas, digo lo mismo. Una pausa. Sí. Sí, yo no tengo apuro.
Si alguien está hablando, no escucho. Me parece que no están hablando, ¿no? Sí. Que estaba muteado. Nosotros ahora lo que tenemos que saber, antes de calcular las gamas y todo lo demás, es que 1 miligramo son 1000 gamas. La gente se complica con esto, pero yo cuando le digo 1 gramo, ¿cuántos miligramos tiene? 1 gramo tiene 1000 miligramos. 1 gramo tiene 1000 miligramos. 1 miligramo tiene 1000 gamas. Mililitros hora, como dijimos hoy, es igual a microgotas minuto. ¿Está? Entonces, primero tenemos que saber todo esto. Ahora vamos a pasar la dopamina, 60 miligramos por 1000, que son las gamas, sobre 100 mililitros, que es lo que yo estoy diluyendo, de dextrosa al 5%. Entonces yo hago cuentas. 60.000 dividido 100 mililitros, ¿está? Tacho, 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 tacho. Acá me van a quedar 600 gamas en 1 mililitro. Pero 1 mililitro es igual a 60 microgotas. Y lo mismo, 1 hora tiene 60 minutos. Está todo relacionado. No tienen que saber todo esto, solamente tienen que saber cómo calcular. Si yo hago 600 gamas dividido 60 microgotas, yo tacho, tacho, y acá me va a quedar 10 gamas por microgota. Esto solamente para mostrar cómo se calculan en gamas. Pero yo no tengo que saber toda esta cuenta. Por supuesto que yo ya sé cuántas gamas tengo por microgota. Cuando yo sé las gamas que tengo por microgota, ¿tá? Lo multiplico por el peso del paciente, lo multiplico por el goteo y lo divido sobre el peso del paciente y yo ya sé las gamas que le están pasando a ese niño, ¿tá? ¿Para qué me sirve esto? Porque yo puedo hacer la cuenta y ya saber cuántas gamas me quedan por microgota. Por ejemplo, yo llego a la guardia y estoy utilizando una dopa estándar. Siempre que estoy utilizando una dopa estándar voy a tener 10 gamas por microgota. Esto lo multiplico por el goteo y lo divido por el peso y yo sé cuántas gamas le estoy haciendo al paciente. ¿Está? Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. En el ejemplo del niño de 8 kilos. Sí, en el ejemplo del niño de 8 kilos. Te dice preparar una dobutamina a 5 gamas kilómetros. Muy bien. Si yo llego a la guardia y veo que el niño tiene preparado una dosis estándar, ¿no? Siempre que yo tengo que preparar una dosis estándar, yo ya sé que tengo 10 gamas por microgota. Entonces, ¿qué hago? Tengo un niño que quieren hacerle 5 gamas kilo minuto. Pero yo ya sé que el niño, como me dice Carla, no lo tengo ni que calcular en este caso, porque yo ya sé que el niño pesa 8 kilos y el ritmo de infusión en la bomba, el ritmo de infusión está pasando a 4 mililitros hora. Pero yo ya sé que el niño pesa 8 kilos. Entonces ya sé que está pasando a 5 gamas kilo minuto. La tengo que preparar de cero. Exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es preparar una dosis de recién nacidos. ¿Cómo preparan ustedes recién nacidos? ¿Cuánto preparan la dopa ustedes? 80 en 100. Perfecto. ¿80 en 100? Sí. ¿O 80 en 50? Y bueno, depende. No, 80 en 50, ¿no? La dobu. La dopa, la 80 en 50. 80 y 50. Vamos a hablar de recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Recién nacidos. En recién nacidos generalmente preparan la dopamina, 80 miligramos en 50 de dextrosa al 5. Yo acá tengo que hacer cuentas porque no está estandarizado, o sea que no sé. Entonces hago 80 miligramos por 1000, que son las gamas, dividido
por 1000, que son las gamas, dividido 50 mililitros de destrozal 5. Yo acá tengo que hacer cuenta. Esto me va a quedar 80.000 dividido 50. Tacho, tacho. Ahí tengo que hacer cuenta. Un momentito, a ver. Para que agarro mi calculadora. Esperen un poco que agarro la calca. Porque ahí tengo que hacer cuenta. Si ustedes se fijan acá, yo de recién nacidos, preparan otra dilución. Entonces hago 80 por 1000 dividido 50 igual. Acá me quedan 1600 gamas por mililitro. Vamos a tachar acá. Acá me queda 1600 gamas en 1 mililitro. Pero nosotros habíamos dicho que 1 mililitro tiene 60 microgotas. Entonces yo tengo que hacer 1600 gamas dividido 60 microgotas. Esto es igual. El término microgota se Dividido. usa porque antiguamente se usaban 26,6. o para tener una relación en el cálculo. No, porque acá lo necesitas. Porque 1 mililitro tiene 60 microgotas, porque en realidad, como los mililitros horas es igual a las microgotas minuto, y la hora también tiene 60, la hora tiene 60 minutos, para eso es que se utiliza esto. Miren, esta cuenta a mí me da 26,6 gamas por microgota. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Si yo utilizo esta dilución de dopamina para el recién nacido, yo haciendo estas cuentas sé que tengo 26,6 gamas por microgota. Miren esto. Yo llego a la guardia y encuentro un niño que tiene preparada la dopamina 80 en 50. Muy bien. Y está pasando a 0,3 mililitros hora. Entonces pongo, la indicación va a ser dopamina 80 miligramos en 50 de destroza al 5% a 0,3 mililitros hora. Esto es lo que encuentro en la indicación. Yo llego a la guardia, reviso, tengo 80 en 50, 0,3 mililitros hora. ¿Qué me falta saber acá para saber cuántas gamas kilo minuto estoy haciendo? El peso del paciente. El peso. El niño pesa, vamos a poner 1.2. O sea que pesa 1200 gramos. 1200 gramos. 1200 gramos pesa el bebé. Entonces, si yo miro la indicación y no sé que 80 en 50, 80 de dopamina en 50, eso lo que usaba el 5, siempre me da 26,6 gamas por microgota, yo hago la cuenta. ¿Qué cuenta hago? 80 por 1000 dividido 50, que son los mililitros de Trozal 5, dividido 60, que son las microgotas para saber cuántas gamas tengo por microgota, voy a llegar a esta cuenta que son 26,6 y yo hago 26,6 por 0,3, que son los mililitros hora que el médico indicó, sobre el peso del paciente, yo voy a saber cuántas gamas kilo le estoy haciendo. Por ejemplo, yo llego a la guardia, revisé todo, ya llegué a que eran 26,6, yo hago 26,6 por 0,3, que es el goteo, sobre el peso del paciente, dividido 1.2, igual. Yo al paciente le estoy haciendo 6,6 gamas kilo minuto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chiquilinas? Perfecto. Sí, ponen que sí. Está, bárbaro.
vamos a hacerlo en forma genérica. Siempre vamos a hacerlo en formas genéricas. Siempre es los miligramos de droga, que en este caso va a ser un neotrópico, por 1000 para pasarlo a gamas, sobre el volumen de la dilución, o sea, ellas me van a poner ahí cuánto volumen es, sobre el volumen de la dilución, que puede ser 50 o 100 según lo que ustedes quieran, todo esto que me da acá, dividido 60 microgotas, ¿está? Este resultado de acá que vamos a poner, si hubiera sido 80 en 50, como dijo la Carlita, este resultado de acá sería 26,6, esto para que se acuerden, 26,6 gamas por microgota. Cuando yo recién llego a saber de la concentración que estoy preparando, cuántas gamas tengo por microgota, recién puedo multiplicarlo por el goteo indicado, dividido el peso del paciente, peso del niño. Y esta me da las gamas kilo minuto. Preguntas. Preguntale vos si entendieron. Sí, se entendimos. entendió perfecto. Esto lo tienen que practicar, obviamente, porque yo al principio cuando no entendía nada, obviamente fui a mi casa, no entendía nada. Después que uno se pone a practicarlo, es una pavada, porque se pone a fijar dónde salen las cosas y en realidad uno empieza a hacer cuentas y se da cuenta. Siempre para calcular las gamas kilo que yo le estoy pasando al paciente, tengo que saber cuántas gamas tengo por microgota. Sí, es tal cual, es como incorporar ese ejercicio de la conversión de gamas a mililitros y ahí ya uno enseguida Esta clase se va a puede hacer realizarlo. sobre farmacología pediátrica. Ay, que te vea Claudia, de farmacología pediátrica, y la idea es que los estudiantes que van a asistir al curso puedan de ahí desprender lo que son las preguntas y vamos a estar dando respuesta a ellas después. Pero capaz que ustedes den algo que haya quedado pendiente, que sea importante aclarar. No, yo creo que pendiente no quedó nada, la verdad que te felicito porque realmente muy claro, muy claro. ¿No me estás escuchando? Tengo el micrófono abierto, pero no... Yo te escuché, Carmen. ¿Sí? Ah, me parece que ella no me escucha. Carla, ¿vos escuchás? Creo que no. No nos escucha, ¿no? Están hablando, pero no. Carla, ¿tú nos escuchás? Ay, esa chiquilina la conozco yo. Hola, che. Hola, Claudia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, preguntábamos si nos escuchaban, porque Carmen estaba hablando y creo que Carla no escuchó. ¿Me escuchan? No, ahora sí. Ah, sí. está. No, yo lo que decía que está sumamente claro, la verdad, la felicitaba porque realmente lo hizo muy ameno, muy claro, excelente. Así que te felicito porque una gran docente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por tu generosidad. Y además quisiera hacer como enfatizar algunas cosas que tú dijiste que son sumamente importantes y que, bueno, aquellos alumnos que estén en la práctica van a entender y los que no, que escuchen bien esto, ¿no? Me pareció muy importante todo lo que hablaste tú de la estandarización y es fundamental porque eso conlleva es muy fácil controlar las drogas, poderlas realizar y que todo el equipo esté entrenado
en esa estandarización. No importa que en otro lado se haga diferente, lo importante es que se llegue al mismo resultado y que el equipo, como decía, esté entrenado en esto, porque la verdad que lo hace mucho más seguro para el paciente, mucho más ágil para nosotros. Y bueno, y también me parecía importante, sobre todo la estandarización en identificar los riesgos en el paciente. Nuestro cuidado de enfermería es continuo, entonces si yo tengo un paciente que está hipotenso, que, bueno, capaz que puede estar relacionado con la droga que está infundiendo. Entonces, me parece muy importante conocer bien los medicamentos como tú lo explicaste perfectamente. Así que nada más que agradecerte y por mi parte muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Stephanie, que habías dicho algo que no te escuchamos al principio. Steffi. Voy. No, que estuvo muy bueno porque estuvo completo. Como que la dosis, para qué es y cómo cálculo eso está bueno, porque yo la verdad no entendía mucho. Igual me faltaría practicarlo tipo más como dice Claudia, pero estuvo bueno. Muy Hacer bueno. muchos ejercicios. Claro, porque a veces viste que lees situaciones, algo y es como, es mucho a veces y no entendés nada, pero esto fue concreto y lo que uno en realidad tiene que saber. Me pareció que estuvo bueno, felicitaciones. Muchas Cuando gracias, hagan más, Steffi. avísenme. Cuando hagan más charlas, avísenme. No, Claudia es invitada del curso de farmacología como docente y esta es la instancia de ella que la invitamos a participar del curso, así que hay muchos estudiantes que son del interior, de Paysandú, de Salto, de Canelones, de Colonia, y creo que se van a nutrir muchísimo con esto porque cuando tenés pacientes bastante frecuentes se puede practicar más y uno lo hace bastante ágil, pero cuando tenés un paciente cada tanto es mucho más difícil y creo que esta clase puede servir mucho para ejercitar y recordar esto, por eso la idea es que quedara grabada para que se pueda reutilizar con la generosidad, como decía María Carmen, de Claudia. Así que bueno, gracias por estar presentes y bueno, seguimos los estudiantes que están en el curso, seguimos con los ejercicios por la plataforma y con los materiales teóricos que van a tener para leer. Así que muchas gracias, la liberamos a Claudia y nos estamos viendo en la... Muchas gracias, en el aula. gracias Claudia. No, Gracias. a las órdenes. Gracias.